José Ramón Cosío. Doctor Cosío, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo te va? Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muchos temas. Te propongo arrancar con esto que nos contaba Juan Omar Fierro, esto que está ocurriendo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este juez noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Pesa, que bueno, pues le ordenó a esta máxima autoridad electoral que eligiera a 2 magistrados o magistradas para cubrir las vacantes existentes en la sala superior. Y bueno, pues ha habido una reacción muy fuerte del tribunal, del gobierno de la República. En fin, aquí se reaccionó de manera muy fuerte respecto a este tema. ¿Cómo lo ves? Ya la solicitud que envió Gobernación a San Lázaro se recibió, fue una acción rapidísima. Juicio político pretende el gobierno mexicano en contra de este juez. El Tribunal Electoral dice que denunciará ante la Fiscalía General a ese juez. Y el tema es que ese juez le ordenó a ese tribunal que nombrara a esos 2 magistrados que no han sido nombrados desde hace ya tanto tiempo y que por lo menos uno se requiere para calificar. José Ramón, ¿qué me dices? Pues mira, creo que es un asunto de verdad muy penoso y es penoso para el tribunal y las autoridades. El magistrado de la Pesa conoció de un amparo promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, quien consideró que se estaban violando diversos derechos para la comisión con un interés legítimo, porque no se había efectivamente integrado este tribunal con los miembros necesarios para llevar a cabo la calificación. Como todos sabemos, tenemos un tribunal integrado actualmente por 5 magistrados, cuando debía haber sido de 7. Ahí hubo una situación donde el Senado de la República no tuvo la capacidad de procesar los 2 nombramientos para integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral. Se presenta por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos una solicitud de amparo y se solicita también la suspensión. El magistrado de la Pesa emite una suspensión diciéndole al tribunal que tendría que designar, como tú lo acabas de decir, a los 2 magistrados mediante los mecanismos que están previstos en la ley. Son mecanismos, pues la verdad, bastante fáciles porque se trata de designar a los magistrados decanos de las salas regionales. Muy bien. ¿Qué es lo que acontece? Que en lugar de promover un recurso de queja, que es el que corresponde contra las resoluciones que dicta un juez en materia de suspensión, un recurso ordinario que se promueve todos los días, el tribunal, déjame decirlo así, lo toma el caso a la tremenda y considera que se invaden sus competencias y que no está en aptitud de llevar a cabo el cumplimiento de esta determinación. Yo me pregunto si el tribunal o cualquier otra autoridad empieza a considerar que el órgano que le emite determinaciones está fuera de sus competencias e invade sus atribuciones. Pues lo que tendríamos es verdaderamente un caos jurídico. Imaginemos también un caso, nada más para que se entienda, donde el tribunal dijera algo en materia electoral y la autoridad cualquiera, la autoridad legislativa, la autoridad política, la que fuera, le dijera al tribunal electoral que considera que ha excedido considerablemente sus funciones y que no está en aptitud o no está en el deseo de ejercer o cumplir con esa determinación del tribunal. Creo que para esto están los recursos jurídicos. Los recursos jurídicos le hubieran permitido al tribunal plantear un caso importante sobre los alcances de la suspensión otorgada por el juez de distrito. Sobre eso abrir una discusión y sobre eso, desde luego, tener un criterio importante. Pero lejos de esto, se abre una situación que me parece tremendamente complicada. Primero, no solo decir que considere el tribunal por sí y ante sí que el juez de distrito está excediendo sus atribuciones. Segundo, plantea que es un órgano no soberano, sino soberanísimo, que no está sujeto prácticamente a la jurisdicción de nadie. Esto me parece muy, muy delicado. Tercero, le presentan una denuncia penal en contra de un juez de distrito por una determinación tomada. Y cuarto, las autoridades políticas todavía de nuestro país, todavía sí, las que están terminando. Lo dices de pasada, José Ramón, perdón que me... Penal.
contra el juez. Penal, es penal, una cosa sí, fuertísima. Es una cosa fuertísima. Y inmediatamente salen las autoridades del gobierno federal a decir... Al 1-2, ¿no? Bueno, o sea, el tribunal y el gobierno federal en el 1-2 versus el juez. En el 1-2 sale el gobierno federal a decir que qué gran decisión, que qué maravilla, abren un juicio político. Ahora, uno se puede preguntar cuál va a ser la determinación que va a tomar el tribunal en los próximos días respecto a la mayoría calificada y a la cláusula de sobrerepresentación. Ándale, pues ya quedó clarísimo. Pues ya, a ver, ¿qué estamos viendo aquí? Sí. Claro, Carmen querida, el Tribunal Electoral acaba de romper con el Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte, con los jueces de distrito, y lo único que le queda como red de protección, pues es la autoridad política, que tiene que procesar una denuncia penal en la Fiscalía, vamos a ver si lo hace o no el Fiscal General de la República, y dos, tiene que sostener su determinación en el juicio político, en el juicio político. ¿Por qué razón? Porque hasta hoy, al no haber cumplido con una sentencia o con una determinación de suspensión, los magistrados del Tribunal Electoral incurrieron en un delito. La ley de amparo, esto es muy importante, la ley de amparo en su artículo 262 establece que se impondrá pena de prisión a quienes no obedezcan un auto de suspensión. Y la fracción 17, el artículo 107 de la Constitución, determina que las violaciones a la suspensión precisamente pueden ser sancionadas. Déjame decirlo de otra manera, lo que hizo el tribunal en esta actitud tan imprudente de no haber promovido en primer lugar un recurso ordinario para disputar con toda razón la resolución del juez. La resolución por la vía correspondiente. Por la vía correspondiente. Tiene abierto la posibilidad, pudo haberlo impugnado, pero insisto, démonos cuenta que son tres pasos que llevan a una consecuencia. Uno, no estás tú, juez, para decirme a mi tribunal qué debo hacer, porque la Constitución yo la interpreto y yo determino. Insisto, cualquier autoridad le puede decir lo mismo al Tribunal Electoral mañana. Nosotros, autoridades, no vamos a cumplir tus determinaciones, tribunal, porque nos parece que te has excedido. Esto me parece que el propio tribunal abrió un campo insospechado para ellos. Totalmente. Segundo, le presenta una denuncia penal a un juez de distrito. Tercero, la autoridad gubernamental está feliz y contenta de la determinación tan valiente, su juicio, de este juez y de esta tribunal, y abre un juicio político. Y dentro de unos pocos días determinará la condición, insisto, de la mayoría calificada. O de la sobrerepresentación. ¿Qué es lo que está significando esto? Me parece que es bastante evidente que el tribunal perdió el eje de la legalidad y se puso en manos de una situación en el gobierno o en la política que no le correspondía. Claro, suena muy bien decir, estamos defendiendo nuestra autonomía. Sí, todo eso suena muy bien. Pero ¿por qué el tribunal no se le ocurrió promover un recurso ordinario para revocar una suspensión y para generar un problema de derecho, no un problema político, que se hubiera tenido que resolver? De verdad me parece un despropósito las dos cosas que hizo el tribunal y, como les gusta decir a algunas personas, el nado sincronizado que le abrió el gobierno federal. Retomamos el hilo de las cosas con el doctor José Ramón Cosío y bueno, está también, además de este tema del tribunal que nos has explicado y la gravedad que tiene la postura del Tribunal Electoral y del gobierno de la República contra este juez que ordenó hacer nombramientos en el Tribunal Electoral y bueno, pues queda este tribunal todavía, por cierto, vamos a ver en qué momento se nombra a estos magistrados, pero bueno, ya nos contaste esto que desde luego es bastante grave. Y está, José Ramón, el tema del segundo encuentro para pues escuchar voces para la reforma judicial que pretende el gobierno de López Obrador. Lo que dijo Ricardo Monreal es para detenernos en ello. Te propongo escuchar y volvemos contigo. Varias veces comenté en mi trato frecuente con el presidente la necesidad de presentar iniciativas para reformar este poder, pero él no compartía tal parecer. Con él dialogamos profundamente. Fue hasta el cambio de la presidencia en la Corte, cuando concluido el
mandato del presidente Saldívar, y tras el nombramiento de la nueva presidenta comienza a cambiar la relación entre poderes, y escudándose en que se debía mantener autonomía e independencia, se empieza a tensar la relación. Los signos y actos jurisdiccionales emitidos por los tribunales comienzan a separarse y a distanciarse de lo que era una relación institucional. La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a 2 magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral. Y eso nos hace pensar la necesidad de una reforma que acote los abusos de los jueces de distrito y de aquellos que se supone imparten justicia. La reforma judicial es indispensable. La falta de pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la ley. Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial, 16 artículos de la Carta Magna y 11 transitorios. La reforma al Poder Judicial fue recibida con esperanza por muchos sectores de la población que veían imposible el acceso a la justicia, intocable la impunidad y la justicia vendida al mejor postor. Pero también el día de la presentación y posteriormente el Poder Judicial y sus afines expresaron inconformidad, protestas y hasta donde recuerdo una actitud fuera de lo normal diciendo que jamás lograríamos la mayoría calificada y por tanto era quimera lo que nos proponíamos. ¿Qué tal la explicación de Monreal, doctor Cosío? Mira, me parece de verdad, teniendo pues consideración desde luego a su cargo, increíble lo que ha dicho. Ya no sabe uno, después de escucharlo, si es que está hablando a nombre propio, a nombre del Senado de la República, a nombre del presidente, cuál es la razón. Porque parece que entonces el Poder Judicial está para llevar una relación institucional, está para no tener invasiones a lo que él considera. Parece que la reforma se debe a la falta de pericia, como él dijo, de la ministra Piña frente al anterior presidente de la Corte. Realmente me parece, y estaba leyendo el discurso, no lo improvisó desde luego, que es un conjunto de declaraciones muy peligrosas. En el fondo, no en el fondo, en la superficie, lo que uno puede identificar es simple y sencillamente que es un poder incómodo. Escuché completo este discurso del senador Monreal y empieza haciendo unas consideraciones interesantes y yo creo que correctas sobre la Constitución de 24, ciertos momentos que se dieron en la vida nacional, y dice el senador Monreal que lo que sucedió en muchos momentos de la historia, y considero que es correcta su explicación inicial, es que hubo una excesiva colaboración de los jueces, de los ministros de la Suprema Corte con el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, en la parte final del discurso, lo que está reprochándole a la Suprema Corte es la falta de colaboración con el Poder Ejecutivo. Y parece, no sé si el presidente López Obrador estará de acuerdo con esta interpretación que hace el senador Monreal, pero lo que está diciendo básicamente es que debido a la rispidez que se produjo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Judicial, por lo que él considera la falta de pericia técnica de la ministra Piña, el presidente López Obrador decidió presentar reformas constitucionales. Insisto,
No sé si esto es lo que plantea el presidente López Obrador, pero lo que está diciendo el senador Monreal, según entiendo yo su discurso el día de ayer en Guadalajara, pues es peligrosísimo. De otra forma sería interpretándolo diciendo, si se hubiera mantenido la concordia, si se hubiera mantenido la colaboración que tenía con el anterior presidente, no hubiera habido necesidad de hacer una reforma. Consecuentemente, uno puede preguntarse, bueno, si esto se hubiera mantenido así, las cosas eran tan perfectas que los mexicanos en general teníamos acceso a la justicia, buena justicia, la impunidad se estaba disminuyendo, estaba avanzando el país en una ruta muy correcta hacia la judicialización de los conflictos sociales, o las cosas se echaron a perder todas, la corrupción, el nepotismo, todo, porque a la actual presidenta de la Corte le faltan, desde luego a juicio del senador Monreal y de otras personas, pericias políticas. Ahora, uno podría preguntar cuáles son las pericias políticas que le faltan a la actual presidenta y sí tenía el anterior presidente. Me parece que es de verdad una declaración muy seria, porque primero, insisto, no sé si la comparte el presidente López Obrador. Segundo, no sé si la comparta la presidenta prácticamente electa, la doctora Sheinbaum, o es una declaración a título de él interpretando cosas. Pero cualquiera que sea, insisto, parece que en este discurso al menos, que la totalidad de la reforma parte de la falta de un entendimiento y de una concordancia. Y aquí mismo se presenta una vez más el problema que acabamos de analizar del Tribunal Electoral. Se pone como caso paradigmático la decisión precisamente del juez de la PESA respecto o tocante a esta suspensión del electoral. Una vez más, que no existen los medios y los recursos para impugnar esas determinaciones y llevar a cabo dentro del marco jurídico estos efectos. Me parece de verdad que es un asunto muy, muy serio. Insisto, no sé si es la interpretación del presidente López Obrador, no sé si es la de la doctora Sheinbaum, pero entonces uno podría, cuando se escriban los libros en el futuro, decir, en el año 2024 se llevó a cabo una profunda reforma judicial, que tampoco es la más profunda que ha habido en el país, como les encanta decir ahora, que es lo más grande que de estas han habido varias en México y en muchos lugares del mundo. Tampoco es algo así tan extraordinario. Muchas de ellas, por cierto, han sido anuladas o al menos han sido consideradas inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso creo que vale la pena aclarar. Pero regresando al tema, creo que aquí el asunto central, imagínate en 10, 15 años cuando se dijera, ¿y cuál fue la verdadera motivación de la reforma? Pues que la presidenta en ese momento no tenía habilidades políticas, no tenía una pericia. Imagínate que esa sea la razón de una cosa de ese tamaño. No. Bueno, a ver, en el 1-2 otra vez. Déjame interrumpirte un segundo. En el 1-2, así como vimos el 1-2 del Tribunal Electoral y del Gobierno Federal de López Obrador y del Tribunal actual que va a calificar las elecciones y lo que acaba de pasar con el juez del que acabamos de hablar, pues aquí en el 1-2 tienes este mensaje de Monreal. ¿Y qué me dices de lo que hoy publica en primera plana Reforma de la ministra Esquivel pidiendo la renuncia de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña? Mira, lo leí hoy en la mañana, igual que y le da primera plana y con toda razón Reforma, y es otra vez lo mismo. A juicio de la ministra Esquivel, tiene que renunciar la ministra Piña porque no tiene pericia técnica. ¿No te suena parecido? Y pues me suena idéntico. Idéntico, ¿no? O sea, Monreal Esquivel, Esquivel Monreal. Entonces uno podría decir, oiga, entonces la reforma que planteó el presidente López Obrador a juicio del senador Monreal es porque la ministra Piña no tenía pericia política. La propuesta que hace la ministra Esquivel en el Pleno el día de ayer, como se difundió hoy en el Reforma, es porque la ministra Piña no tiene pericia técnica. Luego entonces, si la ministra Piña hubiera renunciado ayer y se hubiera puesto un ministro con pericia técnica, ¿ya no habría reforma? ¿Se retiraría la reforma el presidente López Obrador porque hubiéramos recuperado un presidente con gran pericia técnica? Alguien como Esquivel, por ejemplo.
Por ejemplo, y entonces otra vez, el problema en la justicia de todos los mexicanos pasa por la pericia política del presidente o de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es increíble. Es increíble. José Ramón Cosío, seguiremos hablando y como siempre, gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, muy buenos días para todos.